materiales. Acompañar al niño. ¿Perdón? No, no, Perdón, no. escuché una voz, perdón. La guía tiene como por premisa recibir al niño, acompañarlo y mostrarle materiales. Y en este acompañamiento descubre todos esos procesos a través de la observación. De eso vamos a hablar hoy. Espero que sea una plática que les nutra, que les sirva y que, bueno, esté llena como de esas cosas que necesitamos saber. Podríamos preguntarnos, ¿de qué hablamos cuando hablamos del desarrollo emocional de los niños o el desarrollo infantil? El del desarrollo infantil, pues obviamente hablamos directamente del desarrollo físico y cognitivo, que el niño esté pues en la etapa del desarrollo que le corresponde, desarrollando aquellas cosas que necesita, ¿no? Pero cuando hablamos del desarrollo emocional, quizá la primera imagen o palabra que se te viene a la mente es un niño llorando y un niño en el piso, ¿no? A lo mejor. O un niño gritando en el supermercado y la mamá metiéndose debajo de la mesa que no haya cómo responder. A lo mejor pensarás en eso, ¿no? Como en cómo se resuelven estas situaciones del día a día, hablando de niños menores de 6 años, ¿no? O un niño llorando en la casa enojado por algún límite de la casa. Sin embargo, es más que eso el desarrollo emocional. El desarrollo emocional es esta capacidad que el niño tiene para reconocer, para expresar, para comprender, regular y compartir sus emociones. Este desarrollo comienza desde el nacimiento y se construye a través de la infancia. Lo importante de esta construcción es que para que se desarrolle esta parte es muy importante la función del adulto. Y el primer adulto seguro para el niño es mamá y es papá, ¿no? Esas relaciones primeras que establecen son tan importantes y es a través de ellos que empieza este desarrollo. Estas El niño necesita de estas 4 cosas: relaciones seguras con los adultos. La segunda cosa que necesitan los niños es la experiencia repetida de contención emocional. Ahorita voy a explicar un poquito a qué me refiero con la contención emocional. La tercera cosa es la imitación de modelos de adultos regulados. La cuarta cosa, el autoconocimiento progresivo y la conciencia corporal de sí mismo, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de un adulto seguro, nos referimos a las personas que lo acompañan en su cuidado, en su desarrollo. ¿Quién es un adulto seguro? Mamá, siempre, 100%. Papá, si mamá y papá viven juntos también, ¿no? En la guardería o en el centro de cuidados infantiles a donde voy, si vas a un ambiente Montessori, qué mejor, la guía de nido o la guía de comunidad infantil, depende a dónde lo lleves cuando es bebé o a casa de niños, ¿no? Esos son los adultos seguros. Un adulto seguro tiene que ser un adulto que es un modelo en cuanto a la regulación emocional. Y un modelo de regulación emocional cuesta mucho. Pues nos cuesta mucho a nivel Y personal, a ver, ¿no? es nombre Porque de para ser un adulto que moldea o que modela esta regulación emocional, no ocurre por antonomasia, no ocurre por ser padres, no ocurre por ser guías. Es algo que ocurre cuando me doy cuenta de la importante labor que tengo como guía y como padre, y de la trascendental labor que esto implica y cuál preparación necesito tener yo, ¿no? Saber que necesito ser un adulto preparado. Toda la gente te dice: "No te preocupes, todos nos equivocamos, nadie sabemos ser padres". Exacto, nadie lo sabemos hacer, pero podemos prepararnos. No hay escuelas para prepararnos. Los espacios, los colegios, centros educativos ofrecen estos lugares, pero no es una escuela a la que vas y nos califican, ¿no? Es una escuela que se abre, donde te dan como herramientas, como estos espacios que estamos haciendo aquí, ¿no? Pero lo que sí es una realidad es que necesitamos ser adultos seguros. Para ser un adulto seguro hay que estar regulados. Y regulados me refiero a que si el niño llora, no me voy a poner a pelear con él porque llora, o si el niño grita, no me voy a poner a gritarle para que deje de gritar, ¿no? Sino al contrario, tengo que ofrecerle respuestas que lo ayuden a ir madurando en este proceso, ¿no? En este proceso que necesita ir desarrollando y que se va a ir apropiando de él en la medida en que se relaciona con estos adultos. Durante los primeros 6 años,
El niño vive esta etapa conocida como la mente absorbente. Esta mente absorbente es un concepto acuñado por la doctora Montessori. Todo lo emocional y lo sensorial se imprimen con fuerza. Hablando de neurociencia, esto también es un concepto que descubre María Montessori, después en las neurociencias lo confirmamos, y es que se crean unos engramas, ¿no? Hay unos engramas que se crean, unos surcos cerebrales que se quedan como huellas en el ser, en el espíritu, en el cuerpo, en la psique del niño, ¿no? Ahí se quedan marcadas y grabadas estas engramas, estas huellas que se quedan en esta etapa del desarrollo. ¿Por qué? Porque es una etapa, es un periodo que se vive de manera inconsciente, donde el niño no puede filtrar lo que sí quiere, lo que no quiere, no tiene la conciencia para hacerlo. Todo entra, todo entra, todo entra, todo entra y se queda, ¿no? Se va quedando ahí. El niño no puede seleccionar que sí y que no, solamente se va quedando. Es hasta los 6 años que empieza a integrar el pensamiento lógico y con esta vivencia emocional se fortalece su sentido del yo en relación con los demás. María Montessori decía que la infancia es el terreno donde se siembra la vida emocional de los adultos, ¿no? Si queremos saber, yo le digo mucho a mis estudiantes, ¿no? Si llegamos adultos y nos damos cuenta que estamos lastimados, dañados, heridos, casi nunca buscamos las respuestas en lo que pasó la semana pasada o en un mes anterior ni un año anterior. Regularmente tenemos que ir a visitar la infancia, tenemos que ir a hacer un recorrido, ir a hacer como un repaso de nuestra infancia, ¿no? Y recordar cuáles fueron aquellas heridas que se quedaron, aquellos engramas, ¿no? Los que estableció mi cerebro, los que estableció como esos caminitos que recorrió, ¿no? Y que los va a estar buscando repetidamente, ¿no? Y va a ser difícil que los pueda cambiar porque no depende del adulto y no es tan fácil hacerlo, sino es todo un proceso de toma de conciencia y de toma de conciencia ir intentando cambiarlo, ¿no? Estas son las cosas que se vuelven. Según las neurociencias, Sigel y la doctora Teresa Artola, el desarrollo emocional ocurre a través de experiencias relacionales repetidas y seguras. Es decir, para que el desarrollo emocional se dé, el niño necesita tener experiencias de relación, experiencias de relación social. ¿Con quién se relaciona el niño entre los 0 y los 6 años? Con mamá, con papá, con abuela, con los cuidadores. Por eso es tan importante cuando tienes un niño pequeño que no lo lleves a cualquier lugar a que lo cuiden, que no se lo entregues a cualquier persona, que estés seguro que la persona que va a estar atendiéndolo es un adulto seguro, alguien que está consciente del valor que tiene ese niño, esa niña, que sepa quién tiene en sus manos, que sepa cuál es el compromiso que asumimos. Hace como 16 años, yo participé en México teniendo mi propio guardería. Fue la única vez en mi vida que estuve fuera de Montessori. Me dieron un programa que funcionaba con recursos del gobierno. Era un programa que fue muy famoso porque estaban como 200,000 niños inscritos en este programa, estaba en toda la República Mexicana. Y cuando me lo dieron, que yo fui a recibir la capacitación, yo les decía, pues yo soy guía Montessori de comunidad infantil, de casa de niños, he trabajado tantos años, estudié, tengo una licenciatura, o sea, como que expliqué toda mi formación. Sí, no importa, de todas maneras tienes que certificarte para atender a los niños, ¿no? Cuando voy a hacer la certificación, ¿cuál es mi sorpresa? Que me encuentro con gente que el requisito mínimo para tener este espacio era secundaria terminada, o sea, secundaria. Yo dije, bueno, está bien, secundaria, pero estoy esperando a ver, pues, gente que a lo mejor sea madura, por lo menos, ¿no? Que sea, no, era gente muy joven cuidando a los niños. Cuando empezamos la capacitación, me quería dar un infarto. Dice, no, no puede ser, o sea, no puede ser que estemos dejando en las manos, y no por quitarle el valor a las personas, solamente por la responsabilidad social que implica. O sea, es decir, cuando nos preguntamos qué está pasando con nuestra juventud, tenemos que voltear atrás y decir, ¿quién crió a estos niños hace 15 años? ¿En manos de quién estuvieron estos niños hace 18 años? ¿Por qué estamos viendo esta realidad ahorita? No tenemos que preguntar
si el año pasado su novia lo cortó o si la escuela estaba como muy, que no le gustaba. No, tenemos que ir atrás a preguntar quién cuidó a estos niños en esta etapa del desarrollo, por qué están así estos adolescentes, ¿no? No podemos dejar de hacernos responsables sobre quién cuida, atienda a nuestros niños, porque nuestros niños se desarrollan a través de estas relaciones. Y para que este desarrollo ocurra, el niño debe sentir seguridad. Tal vez tú no te has dado cuenta, y me gusta mucho decirlo en bebés, porque yo creo que es una de las etapas que más me gusta entrenar. En nuestros entrenamientos, personalmente me encargo del entrenamiento de comunidad infantil por toda la responsabilidad que representa. Pero a veces cuando quieres cargar a un bebé, hay bebés que lloran y lloran y lloran con una persona, mientras que con otras se van y dicen, "Ay, tienes buena mano para los bebés, qué bárbara, los niños te quieren mucho, bueno, no tiene buena mano, el niño sabe, el niño se siente seguro con una persona, mientras que con la otra se siente inseguro. Nadie le dijo que es la seguridad y la inseguridad, es algo que se percibe, que ellos se dan cuenta cuándo pueden estar ahí, ¿no? Entonces, esta es una buena señal. Entre los 0 y los 6 años, En el colegio Rafael hacen el niño por grados. regula sus emociones a través del cuerpo del adulto. Fíjate qué fuerte es este pedazo de la conferencia, este enunciado, ¿no? Es a través de los adultos que el niño pequeño regula sus emociones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si, imagínate que tenemos una mamá que tiene una depresión postparto, ¿qué pasa? Y no estoy diciendo que esté mal que la tengo, no, solo estoy diciendo que pasa. O imagínate que tenemos a una mamá que está sola criando a su hijo, que tiene 17, 18 años y se embarazó y a lo mejor no era un embarazo que estaba esperando, ¿no? U otra mamá que tiene 10 años intentando tener un bebé y por fin lo tuvo, obviamente lo va a cuidar como lo va a querer meter en una cajita de cristal, por supuesto, y es muy válido, o sea, es un niño, ¿no? Sin embargo, todas estas situaciones que yo te cuento, estas 3 situaciones, no tanto la chica joven que se embarazó entre los 16 y los 17, no siendo un embarazo como deseado, tanto la madre que tiene 10 años intentando embarazarse, llevan a este adulto a experimentar emociones como la mamá depresiva, de miedo, de angustia, de tristeza, de todo tipo. Entonces, ¿quién crees que las vive directamente? Nuestros niños, porque es a través de los adultos que empieza esta vida emocional. Qué carga tan fuerte, ¿no? Esto lo hablaba María Montessori. María Montessori hablaba mucho de esto cuando hablaba del adulto preparado. O sea, es decir, trabajar en un ambiente Montessori no es conocer las presentaciones, eso es lo de menos, conocer las presentaciones. Es conocerte a ti mismo como guía para saber cómo estás y para saber que no puedes llegar a invadir el espacio sagrado del otro, en este caso el espacio de los niños, ¿no? El niño necesita contención corporal y emocional, no explicaciones racionales. Jamás le digas a un niño de 2 o 3, 4, ¿por qué lloras? Esa es una pregunta que es más, no tiene respuesta esa pregunta, ¿no? Cuando un niño está llorando, lo menos que necesita de ti es que te acerques a enjuiciarlo, a castigarlo y a juzgarlo. Necesita que te acerques y lo abraces, que le des la contención porque le está doliendo, porque no le está gustando lo que está pasando. Y si el niño te dice, es que Mario me dice que estoy fea y llora, pero no estás fea, estás bonita, eres una princesa. Esa tampoco es una respuesta que le ayuda, porque si está llorando, le duele que le digan que está fea. Entonces, si está llorando, necesita tu abrazo, necesita tu contención emocional, necesita tus respuestas de adulto seguro. No necesitas las respuestas de un adulto que se está poniendo al tú por tú con un niño en el nivel de relación. La repetición, el orden y el silencio del ambiente Montessori también actúan como reguladores emocionales, ¿ok? Esta parte es importante que la sepamos. También lo mencionamos mucho en nuestros diplomados de neurociencias cuando estamos hablando acerca del impacto que tiene el ambioma en el desarrollo del ser, ¿no? Y cuando hablo de ambioma, hablo de ambiente, el impacto del ambiente en el desarrollo del ser. Obviamente en un ambiente Montessori se caracteriza o debería de caracterizarse por ser un ambiente donde se muestra orden, son ambientes donde hay silencio y son ambientes donde los materiales se repiten
A, libre albedrío, el tiempo que el niño lo necesite, todo el tiempo que el niño lo quiera necesitar y hacer. En la segunda etapa del desarrollo, entre los 6 y los 12 años, el niño empieza a comprender sus emociones y las de los otros. Antes de esta edad, no. Y no esperes que preste sus juguetes y no esperes que comparta porque vienen a visitarte a tu casa y entonces, mijito, le vas a prestar el carrito porque Paquito no trajo carrito si tú tienes 10, pero no. O sea, si lo hacemos a la inversa, yo me acuerdo mucho de una de mis entrenadoras que la verdad es que siempre la recuerdo y la amo, y ella decía siempre: "Piensa que si lo que le vas a decir a tu hijo, tú lo harías, y si tú lo harías, entonces hazlo". Es decir, en este caso sería, si viene una amiga a tu casa y tu amiga, no sé, no trae un vestido para salir en la noche, ¿le vas a dar uno de tus vestidos, de tus favoritos, porque se le olvidó su vestido? Si la respuesta es sí, dice, piensa qué sentirías que te ocurriera eso, ¿no? Como adulto, porque a veces hacemos cosas o pedimos que los niños hagan o esperamos que los niños hagan cosas que ni siquiera nosotros hacemos, ¿no? Otra cosa que pasa mucho es el niño que fue mordido, y que lo mordió uno de sus compañeros, ¿no? Entonces, le dices al que lo mordió: "Pídele una disculpa y tú también dile que lo sientes porque tú también lo aventaste, ¿ok? Ya somos amigos, nos abrazamos y nos perdonamos". Espérate, o sea, vamos a ver dónde están las emociones de los niños y qué mensajes estamos mandando cuando estamos dando esta información. Cuando el niño tiene más de 6 años, pasa por periodos sensitivos. Esto también lo dice la neurociencia. Lo dijo María Montessori. María Montessori lo dijo antes que la neurociencia. María Montessori dijo, los niños entre los 6 y los 12 años pasan por periodos sensibles a la justicia, a la moral, y a la cultura. Las neurociencias, además de estos, han encontrado más de 5 periodos sensibles más por los que pasan, pero el niño ya tiene más conciencia acerca de sus emociones, las de los otros. Va a buscar justicia, va a buscar pertenecer a un grupo y va a buscar ser auténtico, ser honesto, ¿no? Esa es una de las cosas que van ligadas a la parte de la moral, del desarrollo de la moral y la justicia. El niño requiere espacios de reflexión, de diálogo y de escucha, así como modelos adultos que practiquen la calma y el autocuidado. Estoy hablando del niño de 6 a 12 años. En este rango de edad, a diferencia del rango de edad anterior, entre los 0 y los 6 años, en la primera etapa del desarrollo, los adultos que acompañamos, tanto padres como educadores, tenemos que ser muy conscientes de ser justos y de actuar con rectitud y moralidad. ¿Y con eso a qué me refiero? A que el niño nos está observando y es capaz de darse cuenta cuando estamos haciendo cosas que no son aceptables, ¿no? Y cuando se da cuenta, si las hace el adulto que para él representa una imagen importante, empieza a perder valor para él, empieza a restar valor para él. Si eres un padre o eres una madre o eres un educador que estás en esta etapa trabajando, tienes que tener mucha conciencia cómo resuelven las cosas donde ellos se implican, cuando están involucrados. Si hay una etapa donde es complicado resolver los conflictos que se dan entre ellos, intervenir, por ejemplo, si están en el recreo y van a jugar fútbol, que es algo muy común entre los 6 y los 12 años, y salen enojados discutiendo, y alguien llora, ya no va a ser tan fácil decir, vengan, 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 ¿qué pasó? Él me dijo, no, ok, los dos tuvieron la culpa, ni modo, vámonos. Esas respuestas ya no son tan permitidas porque ellos necesitan ser escuchados, necesitan ser atendidos y tú necesitas ser muy justo con lo que haces, porque si no, vas como perdiendo valor como imagen de autoridad frente al niño. Esta parte es bien importante que la comprendamos. ¿Cómo podemos observarlo? En casa, cuando un niño expresa frustración sin agresión, está regulado. Ujú. Cuando un niño expresa frustración agrediendo, obviamente no está regulado. Ujú. ¿Cómo podemos observar como el desarrollo emocional, cómo va evolucionando, ¿no? Por ejemplo,
Te voy a dar un ejemplo de uno. Yo ahorita trabajo con niños grandes, entre los últimos 5 años había trabajado con niños entre 0 y 6 años, y estos últimos 2 años he estado con niños entre 9 y 12 años. Cuando tú escuchas a un niño de 9 años, por ejemplo, que llora porque alguien pasó y le dijo: "Tu pelo está muy feo", por ejemplo, eso hace que los demás empiecen como a hacer un poco de mofa respecto a esto, ¿no? Se supone que en esta edad el niño ya empieza como a regular esas cosas que les van diciendo, evidente, y que tiene como más herramientas para enfrentar esas situaciones. Sin embargo, en situaciones así, son palabras que le siguen doliendo y siguen necesitando del adulto. Ujú. ¿Cuándo va a separarse del adulto? El adulto siempre va a ser una figura necesaria en el desarrollo emocional hasta que el niño puede despegar por él mismo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, eso está proporcionalmente relacionado con las ayudas que ha venido recibiendo, ¿no? ¿Cómo queremos esperar que un niño frustrado que muestra agresión puede pegarle a otro, morder a otro, aventar cosas, romper cosas, tirar cosas, ¿no? Un niño frustrado que está regulado es un niño que va a buscar un espacio para respirar, que se va a ir del lugar, que se va a poner a caminar, que va a decir: "Okey, ya, está bien, ya, no voy a discutir contigo, me voy a ir de aquí", ¿no? Estamos hablando de esas. Cuando identifica lo que siente, está en proceso de alfabetización emocional. Aquí es tan importante cuando un niño está llorando que aprendamos, en vez de negar lo que está sintiendo, validar lo que está sintiendo. Y entonces está llorando y yo puedo acercarme y decirle: Mario, entiendo que ¿cómo te sientes? ¿Estás muy triste? Si ya te lo puede decir entre los 6 y los 12 años, te va a decir Mario, sí, es que, y te va a empezar a contar todo lo que pasó. Yo sé que no estuvo bien lo que hizo Pablo contigo. Yo sé que Pablo te quitó tu valor, me lo estás contando y no lo hizo de la mejor manera. Entonces, validar lo que va sintiendo le va ayudando a ponerle nombre a las emociones, y el poner nombre a las emociones le va a ayudar a ir, nombrando y dándole valor a lo que siente. Cuando nos acercamos y le decimos: "Ya, se acabó, esto no es para tanto, no tienes por qué llorar por esto, ya lloraste demasiado, guarda silencio, lávate la cara, toma agua, vámonos, o si no te callas, no vas a ver la tele, o si no te callas", y empiezan como todos estos condicionamientos, no lo estamos ayudando. No lo estamos alfabetizando, no le estamos dando las herramientas que necesita para que empiece a nombrar sus emociones, y cuando las nombra, las empieza a validar y permitirle que sí, estás muy triste, yo sé, ¿quieres que te dé un abrazo? Puede ca No, no quiero. Alguien te va a decir: "No quiero", está bien. ¿Quieres que me siente a tu lado? No, quiero estar solo. Está bien, estás solo. Si me necesitas, voy a estar cerca, ¿no? Y tú estás cerca observándolo para cuando te necesite, ¿no? Puede ser que te diga que sí. ¿Quieres un abrazo? Sí. Okey. ¿Me quiero quedar contigo? Okey, quédate conmigo, ¿no? Entonces, es una forma de irlos como acompañando en este proceso. Si pide espacio o consuelo según su necesidad, está aprendiendo a autorregularse. En la escuela, un niño que puede esperar turnos, que reconoce el error sin derrumbarse o que consuela a otro, muestra indicadores claros de desarrollo emocional. También se observa en su capacidad para mantener la concentración, para resolver conflictos con palabras y para mostrar empatía. Y este es un lugar a donde podemos y aspiramos que lleguen la mayoría de los niños, pero no llegan solos, llegan con el acompañamiento adecuado, ¿no? Llegan con ese respeto, porque no los estamos invadiendo, los estamos acompañando. Por eso es tan importante que sepamos cuándo estamos invadiendo el espacio del otro y dónde termina y empieza como su propio espacio, ¿no? ¿Qué tipo de escuelas necesitaríamos o qué tipo de espacios necesitamos para acompañar? Pues definitivamente necesitamos espacios que sean ambientes emocionales seguros, ¿no? No solo cognitivamente estimulantes. Los espacios Montessori bien aplicados, ¿qué pueden brindar a los niños, no? Un ambiente Montessori debe brindar a los niños libertad, y esta libertad obviamente está dentro de un marco claro
y afectuoso. Fíjate qué importante es esta parte, esta segunda palabra que estoy mencionando. Poner límites no está separado del amor. Poner límites es una forma de dar amor a los niños, ¿no? Es una forma de brindarles seguridad. Silencio, orden, belleza y rituales que ayudan a calmar el sistema nervioso también son aspectos que podemos encontrar y observar en el ambiente Montessori. Adultos que no gritan, que no juzgan, sino que observan, contienen y nos guían con su presencia. Eso es lo que también podemos encontrar dentro de un ambiente Montessori y lo podemos trasladar a casa si eres un adulto que educas en casa. Si educas en casa, puedes traspolar tranquilamente los conceptos a en casa que estamos esperando que ocurra. María Montessori siempre habló de la ayuda a la vida y esta ayuda no significa solo que debamos enseñarlos a leer y escribir, sino el significado más profundo es acompañar el crecimiento interior del ser humano, acompañar sin invadir, acompañar sin interrumpir, sin empujar, acompañar desde el respeto y desde el amor, ¿no? Las escuelas deberían o deben convertirse en espacios de contención emocional donde el niño se sienta visto, se sienta respetado, se siente escuchado, sin ser invadido, mucho menos controlado, ¿no? Las escuelas, por desgracia, muchas de las escuelas que tenemos alrededor del mundo o la mayoría de nuestros niños a nivel mundial, más del 75% de los niños acuden a escuelas públicas. Los ministerios de educación de los sistemas públicos, afortunadamente, desafortunadamente, depende la mirada de quien lo vea, ¿no? Sin hacer ningún juicio respecto a eso, tienen sistemas, tienen formas, pues, de manejar la disciplina y de manejar el orden que muchas veces invaden al ser, invaden el desarrollo del ser, porque lo importante en los ministerios de educación, que están directamente ligados con los sistemas de gobierno y, por lo tanto, ligados con los sistemas económicos, lo importante no es necesariamente el desarrollo del ser, lo importante son los números, los resultados, las evaluaciones, los logros que se pueden medir a nivel cuantitativo, ¿no? A nivel cualitativo se mide poco. Parece que Montessori resulta algo tanto utópico en una realidad así, ¿no? En una realidad donde estamos como buscando estos números o estamos buscando donde el que tiene los mejores números creemos que es el que le va a ir mejor en la vida. Pero hoy, en este momento de la vida, más que nunca, estamos preparando dentro de los ambientes educativos a los niños que en 15 años van a ser los que van a estar liderando el mundo, ¿no? Y si algo necesitan nuestros niños por encima de leer y escribir es inteligencia emocional, es desarrollo emocional, es autoconocimiento, es tocarse a sí mismos, porque aunque vayamos a conquistar el espacio, aunque nos vayamos y nos cambiemos a Marte porque se acabe el agua en la Tierra, nuestra condición humana va a seguir siendo la misma. Nuestra condición humana y nuestras características humanas siempre nos van a poner por encima aún de todos estos avances tecnológicos, de todas estas inteligencias artificiales, de todo este mundo que se asoma y que parece como muy arrebatador, ¿no? Entonces, en esta realidad, si algo necesitamos es inteligencia emocional. Hay un aspecto que yo tengo muchos años trabajando dentro de mi práctica como guía, como directora y como entrenadora de guías Montessori, y tiene que ver con la conexión con los aspectos de la meditación y el mindfulness dentro de los ambientes Montessori, ¿no? El mindfulness o la atención plena es una práctica que está respaldada por investigaciones en Harvard, en Stanford, que mejora la regulación emocional, la concentración y el bienestar general. En el contexto Montessori ya existen prácticas similares, ya María Montessori las dejó.
Es, no se llamaba mindfulness, por supuesto, ¿no? Pero si la conoces y la practicas, en el ambiente Montessori ya tenemos el juego del silencio, ¿no? Ya tenemos el movimiento consciente, ya tenemos el uso deliberado del lenguaje y un tono de voz bajo dentro del ambiente. Tenemos el trabajo individual prolongado que promueve estados de flujo y estados de autorregulación. Y estas últimas cosas ayudan al desarrollo de las funciones ejecutivas del cerebro. Y las funciones ejecutivas no se desarrollan arriba de un árbol, se desarrollan en la vida, en el quehacer, en el movimiento del niño. Ahí es lo importante de darnos cuenta porque necesitamos que nuestros niños estén en ambientes donde haya más respeto a su desarrollo como del ser, ¿no? ¿Por qué necesitamos pujar y pugnar por mejores espacios educativos? ¿Por qué necesitamos que cada vez más maestros vengan a estos espacios, ¿no? Yo creo que una de las razones que nos motiva a todos los ponentes, personalmente es algo que a mí me motiva. A mí me motiva venir y saber que alguien me escribe y me diga, gracias por tu plática, me inspiró y estoy haciendo algo diferente en mi salón. O gracias por tu plática, me inspiró y quiero, porque esta es una forma que estamos aportando a la vida de los niños y las niñas, porque al final del día, es en ellos en quien repercuten todas estas acciones de los adultos. Es por ellos por quien estamos aquí, porque ellos antes de los 6 años están indefensos a expensas de los adultos que los cuidan, que los educan y alguien tiene que levantar la voz por ellos, alguien tiene que defenderlo y en su defensa hacer algo, ¿no? Como estos espacios que venimos haciendo. Integrar el mindfulness explícitamente en los ambientes Montessori puede potenciar incluso mucho más de lo que ya tenemos en Montessori. Espacios de respiración consciente, por supuesto, ¿cuándo? En el momento que se necesite se tiene que hacer. Durante el día se tiene que hacer. Vamos a parar todos, ¿no? Vamos a sentarnos, vamos a acostarnos, vamos a buscar un lugar, vamos a cerrar los ojos y vamos a tomar unos minutos para inhalar, ¿no? Y ahora vamos a exhalar y vamos a inhalar. Y ahí está, no te lleva 10 minutos, no tienes que hacer una planeación para hacerlo, no tienes que irte al Himalaya, ¿no? Ni con los monjes tibetanos para aprenderlo. No tienes que hacer gran cosa, solo tienes que hacer una práctica de respiración, prácticas de gratitud o pausas emocionales antes de iniciar el trabajo. Esto es algo que yo practico todos los días y no te lo cuento desde la suposición, te lo cuento desde la experiencia. Enseñar a nuestros niños a estar agradecidos porque hoy están sentados, porque hoy están de pie, porque hoy están aquí para contarnos a un grupo de personas que los escuchan cómo estás y cómo te sientes. Es un principio magnífico para que aprendan a vivir en el presente, en el aquí y en el ahora con lo que sí tienen. Y que lo que no tienen está bien. Llegará o no llegará, no sabemos, pero hoy estoy vivo, hoy estoy respirando, hoy estoy aquí y estoy agradecido, ¿no? Pausa emocional antes de iniciar el trabajo son estos círculos matutinos que hacemos las guías Montessori. Pero si tú eres mamá, lo puedes hacer cuando vas manejando en el coche, cuando lo vas llevando a la escuela. Si educas en la casa, lo puedes hacer como el primer momento, la primera actividad que haces durante el día, reconociendo nuestras emociones y reflexionando antes de cerrar el día. Esta es otra práctica que yo hago todos los días también, ¿no? ¿Dónde estuvo mi cerebro, no? ¿Cómo estuvo mi cerebro? Hoy estuvo más reptiliano, estuvo más mamífero, toqué el neocórtex, no toqué el neocórtex, estuve muy sensible hoy. Está bien, hay días que estoy más sensible que otros días y está bien, ¿no? No hay una forma de ser perfecta. Quien eres está bien y como eres está bien y en el momento del desarrollo en que tú estás está bien, ¿no? Y que el niño encuentre estas respuestas, lo prepara para su siguiente etapa del desarrollo, si está en casa de niños para taller y si está en taller para secundaria, ¿no? Y podemos hablar también de la escuela tradicional. Un maestro puede hacer esto, claro, no necesita una preparación especial, necesita saber los beneficios que le da el cerebro y necesita saber que esto es parte de la autorregulación emocional que los niños necesitan transitar y conocer, ¿no? Tal vez no vamos a tener los papás que queremos, ¿no? Tal vez los papás de los niños que tenemos no están participando porque trabajan todo el día y esa es una realidad. ¿La puedes cambiar?
No, pero sí puedes hacer cosas en el ambiente y no tienes que esperarte a que los padres hagan cambios para que tú puedas empezar a hacer cambios, ¿no? Los cambios empiezan cuando uno decide apostarle a una mejor educación, cuando decide acompañar desde la conciencia, cuando decide darse cuenta que lo que tenemos son espíritus nuevos, son niños que llegaron a la tierra. Y eso es lo que decía María Montessori, ¿no? Cuidamos, cuidamos, velamos por el bienestar emocional, espiritual y psíquico del niño. No velamos solamente porque aprenda a leer y escribir, porque eso va a llegar por consecuencia. Eso va a llegar como consecuencia de lo primero que hacemos, porque si no cuidamos esto, estamos sembrando semillas en vano. Hay otra frase de María Montessori que me gusta mucho y es esta la conocen la mayoría de los que están aquí seguramente, ¿no? Siembra en el corazón de los niños ideas buenas, semillas, ¿no? Que quizá no te va a tocar alcanzar a verlas florecer, pero el tiempo se encargará de hacerlo. Y créeme que se encarga de hacerlo, créeme que se encarga de hacerlo. Porque otra cosa que me encanta de Montessori es que Montessori nos regala la confianza, nos regala la fe, porque ella hacía algo tuvo, era una mujer muy religiosa, era una mujer muy apegada, tenía una fe inquebrantable en el niño. Creía en el niño, creía que el niño debería estar en el centro de toda experiencia educativa, de todo protagonismo, ¿no? Que no debería de ser quien estuviera fuera, al contrario, que debería de ser en él en quien pensáramos por encima de cualquier cosa, ¿no? Y en esa fe inquebrantable que nos transmitió, esa fe de confiar en los niños, en lo que tienen y en el gran potencial, porque yo creo que este cambio de mirada de Montessori, ¿no? Este cambio de darnos cuenta que el niño tiene un gran potencial, que no es un recipiente vacío, ¿no? Que no es un recipiente vacío al que hay que llenar de agua, al contrario, ¿no? Que es un ser con altas potencialidades. Y en ese mismo sentido, podemos ver los dos tipos de cerebros que tenemos, ¿no? Si queremos ver el viejo concepto de cerebro como una computadora o cerebro como un ecosistema, ¿no? Porque cada vez que se investiga y se sabe más acerca de cómo funciona el cerebro, nos damos cuenta del potencial inmenso del ser humano, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer desde nosotros con los ambientes? Preparar los ambientes, prepararnos los adultos. Somos los primeros que necesitamos prepararnos, ¿no? Pero no necesitas más título ni más crédito. Si antes no estás trabajando con tu parte interior, si antes no te conoces a ti mismo, si antes no. ¿Y cómo puedes hacer esto? Hay caminos, tantos caminos como seres humanos, ¿no? Puedes hacerlo a través puedes hacerlo si estás muy cercano a un grupo eh, de yoga, puede ser un grupo de meditación, puede ser un grupo de autoconocimiento, puede ser un grupo, hay muchas formas donde puedes ir haciendo como todo este trabajo. Ya voy cerrando, creo que me estoy acercando a la hora de término. Y bueno, el desarrollo emocional es el núcleo silencioso de toda educación verdadera. Montessori, con más de un siglo de vigencia, anticipó lo que la ciencia actual confirma. Los niños aprenden mejor cuando se sienten seguros, escuchados y libres de ser quienes son. Sostener sin invadir implica, por lo tanto, ofrecer estabilidad sin imponer presencia. Acompañar sin controlar es respetar el proceso único de cada niño, confiando en su autorregulación interior. Los niños necesitan escuelas y hogares donde la emoción tenga lugar, lenguaje y cuidado. No solo corrección o distracción. En estos espacios es donde florece el potencial humano. Y me parece que esta es una de las cosas que todos los padres, que todos los educadores queremos, ¿no? El florecimiento del potencial humano. Y en ese sentido, tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer. Este, pues bueno, soy Lili de Aro. Ha sido un gusto venir a este espacio, que este es un tema que creo que se nota que me apasiona. Este, y nada, pues aquí estoy si hay preguntas. Qué bonito todo lo que nos compartió hoy. Y de hecho, Lili, ahí había una pregunta, no pregunta, pero sí alguien pedía que si podía volver a compartir la diapositiva donde decía qué escuela necesitamos. Claro, claro, déjame regresarme las diapositivas. Y si hay alguna pregunta o comentario también por parte de alguien,
porque, como bien lo dice, es un tema bastante amplio y requiere de mucho trabajo, pero más que todo del adulto, Ujú. porque nosotros como adultos es que realmente pues tenemos que buscar cómo, cómo regularnos nosotros para poder regular a los niños. Fíjese que yo sí tengo una pregunta bien general. Y así le vamos a dar chance a alguien que se anime a hacer otra pregunta. Porque generalmente, más que todo en el tema de psicología, en el ámbito de psicólogos, con el tema este de que cuando un niño está en crisis, la famosa contención. Pues, ¿qué es contención? Porque para nosotros en psicología, contención es, no sé, sacar al niño y que afuera haga su llanto y todo lo demás, pero hay niños que no se dejan ni sacar. O sea, eso es lo que se entiende o hay gente que me ha dicho, eso es contención. Pero en lo personal yo no lo veo así. Pero en Montessori entonces, ¿cómo sería esa contención? Pues, fíjate que aquí hay un punto que a mí me hace mucho ruido respecto a la descripción que haces, y a mí me ha tocado vivir como diferentes momentos en ese sentido, y siento que hay una corriente que es la corriente del pasado, y en la corriente del pasado decías: "Está Ajá, llorando, que se vaya afuera, que llore todo lo que quiera", y lue eso no es contención, eso es abandonar al niño. O exacto. sea, si lo avientas afuera y dices: "Hasta que dejes de llorar vienes y entonces podemos hablar", porque como estás llorando no podemos hablar. Entonces, eso no es contención, ese es abandono. Contención es un adulto que está ahí, literalmente contener, podemos pensar en alguien que te sostiene, que te abraza, que te de que si está contigo físicamente. Hay gente que nos contiene a la distancia, ahorita que estamos con estas cuestiones de redes sociales, o que siente contenido, sostenido por alguien, no es como sostener, visto de esta manera. En Montessori, ¿cómo sería? Bueno, en Montessori hay varias cosas que tenemos que cuidar, que también creo que es importante, sobre todo. Podemos también identificar varios momentos, hablando como de Montessori, varios estilos que se utilizan en Montessori, ¿no? Por ejemplo, en Montessori hay guías que dicen: "Estás llorando, vete afuera y cuando te tranquilices, continuamos", ¿no? Ujú. O te vas a ir a la oficina con la directora porque no me estás escuchando. O, Mm, vete con no sé quién a caminar y a correr porque no puedes controlar tu movimiento, ¿no? Si te pones a pensar en todo esto que estás diciendo, número uno, estás delegando toda la autoridad fuera de ti y le estás mandando el mensaje al niño de: "Yo no puedo contigo, entonces necesito". Número 2, lo estás sacando afuera porque está llorando y entonces el llanto interrumpe y molesta a todos. Entonces, pero no estás con él, ni estás mandando a nadie con él, lo estás abandonando. Esa es la parte que también está ocurriendo. También eso cuando los papás hacemos y le decimos: "Te me vas de aquí, te vas a tu cuarto", por ejemplo, y te quedas ahí a llorar, te quedas ahí, no quiero escucharte. Esa tampoco es contención emocional, eso es también quitarte el problema de la cabeza, quitarte el problema de enfrente, que en ese momento está siendo tu hijo y no lo estás enfrentando ni lo estás conteniendo en la situación, ¿no? Entonces, ¿qué es contener? Contener es acercarme, ponerme a su nivel, si es un niño que está bajito, yo soy muy alta, físicamente mido unos 75 metros, entonces ponerme a su nivel es agacharme y ponerme a la vista con sus ojos, y lo primero es, decirle o preguntarle: "¿Te puedo dar un abrazo? ¿Puedo tocar tus manos?". Y depende de lo que te responda, es que vas a hacer lo que eso te está diciendo. Después es ayudarle a darle nombre a la emoción que estás sintiendo. ¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿Estás y darle una serie de palabras que lo puedan ayudar si está en condiciones de, si está llorando y no está en condiciones, es estar ahí conteniéndolo hasta que esta emoción la transita es pasarla y cuando la va como pasando, entonces ya va a haber un momento en que vamos a poder hablar, ¿no? Y entonces ya puedo hablar y decir: "¿Qué fue lo que ocurrió?". Bueno, es que, yo estaba jugando con ese juguete, él vino y me lo quitó, yo se lo quise quitar y me pegó y se fue corriendo y se rió de mí, ¿no? Esto es algo que pasa muy común con los niños entre 3 y 6 años. sí, ¿Y y cómo es te que, sentiste? Me sentí muy enojado porque él estaba hablando y no me escuchaba, ¿no? ¿Sabes? no, Entonces no, y lo que mencionaba de que a veces dicen las guías es que lo que decía, lo saco porque entonces el llanto de él me está desconcentrando a los demás. Entonces, no sé, ahí también, a mí me hace ruido porque pienso yo que también los demás niños de alguna u otra forma tienen la oportunidad cuando ven a uno que está llorando
también de comprenderlo y de ser empáticos con él y de llegar a tolerar también esa situación. Si bien es cierto, un llanto o un grito de un niño desconcentra, también puede descontrolar, pero ¿hasta qué punto sería como venir y decir, lo saco para que se calme? O Okey, sea, bueno, esa parte es muy, como importante. En los ambientes Montessori normalmente hablemos 2, 2 guías, o guía y asistente, o guía y coguía, depende, ¿no? Entonces, si el niño está alterando, el resto del grupo se está alterando porque el llanto es muy alto, o se está pegando, entonces en ese momento sí, una de las 2 se va con él, pero no lo puedo soltar solo allá afuera, no sé si me explico, o sea, no lo ujú, puedo como lanzar, sí, una de las 2 se va con él, esa es una forma. Si estás tú sola en el ambiente, necesitas que venga la directora o alguien a ayudarte y dices a él, aunque está llorando y gritando, le vas a tener que decir: "Mario, ¿cómo se llama? Vámonos a ir un momentito afuera, vamos a caminar". Ahí ya, cuando el resto del grupo se está como sintiendo que se está como alterando, porque Mario está saltando, aventando cosas, tirando, ahí sí, si ya no pudiste, sí. Es un proceso ujú. que se va logrando, es un proceso que se va logrando. No, no, esto no ocurre en agosto, cuando empieza el año escolar, en septiembre tampoco ocurre. O Ah, sea, va ocurriendo como va avanzando y como el niño va confiando en ti y va teniendo como dándose cuenta, qué es lo que se espera de él, porque él también debería va conociendo cuáles son las expectativas, dentro del ambiente, ¿no? Cuáles son como esas cosas que se esperan. Entonces, en ese sentido, creo que ahí es donde vas como regulando esa parte, ¿no? A veces, en ocasiones, hay niños que tenemos que cargar, por ejemplo, ¿no? O sea, que tenemos que cargar porque si se le va encima a otro a quererlo golpear, por supuesto, no voy a dejar que claro. no va a pasar eso, ¿no? Pero obviamente sí. Pero si pasa eso, es probable que estos niños, estas experiencias las tengan, como muy marcadas y desde hace mucho tiempo, que esto esté siendo ya como una situación problemática que se está desbordando, ¿no? Tendríamos que tener una reunión con los padres, con estos, para ver cómo estamos manejando en casa y hacer como un frente común, yo le digo, y entonces lo que hacemos en el ambiente también lo hacemos en la casa, y eso va a ayudar mucho para que el niño entienda los mismos lenguajes. Yo le digo mucho a los papás que hay muchos problemas en este tipo de experiencias porque nuestros niños tienen muchas figuras de autoridad durante el día. O sea, en el ambiente hay 2 guías y luego está papá y luego está mamá y luego está la abuela en las tardes y luego está el entrenador en la tarde y luego está la otra nani y luego está la que la cuida los fines de... A veces tienen 7, 8, 9, 10 figuras de autoridad y cada figura de autoridad tiene su forma de establecer los límites. Entonces, a veces se vuelve muy complicado para ellos leer tanta información que se espera de ellos. Menos es más en niños y entre más simple es mejor, entre más simples sean las cosas. Entre 0 y 3 años no hay lenguaje, por ejemplo, eso se vuelve Mm, mm. complicado cuando no hay lenguaje, ¿no? Sin embargo, aunque no haya lenguaje, si estás observando, es muy importante cuando trabajamos en los ambientes Montessori y aunque no trabajemos en ambientes Montessori, si estamos trabajando o criando hijos en este rango de edad, observar lo que pasó para que puedas acercarte y brindarle la contención que necesita. Tú le vas a decir a un niño no sé, 18 meses, ¿no? Que lo tienes en el ambiente que está llorando, llorando y llorando, y sabes que está llorando porque quiere la muñeca que trae la otra niña, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sofía, ¿estás esperando la muñeca que trae Paula? A lo mejor, y va a seguir gritando, o no va a mover la cabeza, o te va a empujar, ¿no? O sea, que alguna cosa de estas te va a hacer, porque responden con el cuerpo. Este, ¿Te gustaría que camináramos juntas? ¿Te quieres que me quede contigo un momento, por ejemplo? Esas son algunas de las opciones que le dan. Ok, voy a estar aquí esperándote un momento, ¿no? Y ahí te quedas un momento cerquita. Yo casi siempre sugiero que hagas un tipo de contacto físico con el niño. Obviamente este contacto físico lo tienes que hacer que en un estado de calma, tú como guía, ¿no? Y un contacto físico es como, a lo mejor le tocas un poquito el hombro, a lo mejor le tocas un poquito la mano, a lo mejor le tocas un poquito la cabeza, ¿no? Y va a Ujú. ir bajando la intensidad poco a poco, ¿no? Y ya cuando ya está listo para que me acompañes,
¿quieres que vayamos a ir con Sofía para ver si ya dejó de usar la muñeca y la puedas usar tú también? Y entonces le puedes dar como opciones, ¿no? Sé que te sentiste triste porque a veces queremos algo que alguien más tiene, pero en este momento no la podías usar. Vamos a ver, o le das opciones. ¿Qué te parece si mientras está esto y está esto? Entonces le das como opciones. No te va a contestar si quiero, no te va a contestar no quiero. Es como que Ajá. leer su lenguaje de alguna manera, ¿no? Como en su cara. Es un tanto así. Ujú. Excelente, Lili, de verdad. Es que a veces es bueno aclarar también estos puntos porque, como yo no decía, creemos que se tiene que hacer siempre como se ha venido haciendo, pero los niños cambian y la forma también de dirigirnos a ellos debe cambiar, pues no podemos seguirlos tratando de la misma manera de como lo decían otros tipos de crianzas. Yo ahora sí tenemos preguntas. Sí, Dice, otra cosa que funciona mucho sí, entre los 0 y los 6 años para los que están haciendo preguntas, el agua ayuda mucho a regular, mm, regar plantas, estar como contacto con la naturaleza, el agua, regar plantas, tener una regadera a la mano, tener masita como una especie de, que no sea Play-Doh, que sea esta masa que tú haces, que tengas una masita siempre lista. Debemos tener en el ambiente Montessori como en casa, si educas en casa, un mueble, un estante donde tengamos objetos que nos ayuden a la regulación emocional, porque muchas veces los vamos a necesitar, ¿no? Hay unos estos que son así como unos cilindros que traen como agua, como con glitter, que traen como cosas así, que lo mueves así y que lo mueves así y que parece que van cayendo, ¿no? Esa es una cosa. También ajá. hay unas pelotitas que te ayudan, que son como que están hechas como de una goma especial y las aprietas y ayudan también, ¿no? Entonces, tener este espacio de ayudas para la contención son muy buenos. Todas las cosas que tengan que ver con naturaleza, yo soy muy de coleccionar hojas, de tener, siempre tengo un rincón en mis ambientes que está lleno de cosas que son de naturaleza. Siempre tengo rocas, tengo arena, en la arena tengo como un rincón zen, que ellos pueden ir a rastrillar ahí arena. Tengo estas botellitas de la calma que las giras para un lado, las giras para el otro y tienen agua. Estos son ayudas que tienes que tener a la mano tanto en casa como en el ambiente, porque a veces sí necesitamos un recurso externo, sobre todo en los niños menores de 6 años que no tienen tanto lenguaje. Otra etapa donde es muy complicado es con los adolescentes, adolescentes y preadolescentes, ¿no? Porque son las etapas como con más cambios que las que tenemos, que es entre los 0 y los 3 y entre los 12 y los 15 años. Estas son las etapas como más complicadas donde sí necesitamos mucha ayuda, ¿no? En estas dos etapas sí necesitamos mucha ayuda. ¿Por qué necesitamos mucha ayuda? Porque aunque el adolescente puede hablar, está como el de 0 a 3 años, que no te va a hablar, no te va a explicar, no te va a decir, te va a aventar la puerta en la cara, ¿no? Y te va a decir que no le entiendes, porque hablando de Montessori y hablando como de este nivel de desarrollo, es como un símil, como una repetición, ¿no? Incluso las cosas que no se hicieron o no cerraron en la primera etapa entre los 6 y los 3 años, se van a dar la oportunidad a la naturaleza entre los 2 y los 15 años para resarcir los daños, para acomodar a la historia, pero es tan complicado para muchas personas entrar a la vida entre los 2 y los 15 años que también necesitamos otra charla para esto. Díganle a Ligia que me vuelva a invitar y hablo de esa etapa si quieren, pero la de los Sí. adolescentes es todo un tema también con los adolescentes y espero que Ligia me perdone por eso que voy a decir, no sé si está permitido o no, pero tenemos un taller especial para adolescentes que vamos a Ah, empezar sí. no estoy hablando taller de guías, estamos hablando de neurociencias para adolescentes, cómo funciona el cerebro Ajá. con los adolescentes para ayudarlos con la regulación emocional. Empieza en junio, julio, en septiembre. En septiembre empieza. Mm, Les mandaré la voy información ahí. con Ligia para que la tengan, pero los adolescentes, se esperamos mucho del adolescente, tenemos ideas equivocadas acerca del adolescente y no, al contrario de ir abriendo puertas, parece que vamos cerrando y cerrando y cerrando como en dominó y al rato no hayamos mucho que hacer. Pero sí, si no, si Ligia me invita a otra plática, tocamos el tema de los adolescentes, sí.
Definitivamente, porque también están los adolescentes que pasan por, que tienen estos diagnósticos de trastornos y la verdad es que se necesita saber también pues cómo abordarlos a ellos, cómo acompañarles, siendo mamás de niños autistas, siendo mamás de niños con síndrome de Down, siendo mamás de niños con TDAH, entonces definitivamente que sí. Em, Aquí hay Para varias. las personas que están preguntando dónde contactarme, Sí, aquí están las eso le iba a redes, decir, las redes. aquí están las redes sociales, ¿ok? Y a través de esas redes sociales me pueden contactar. Em, el correo electrónico, aquí se los voy a poner en el grupo, para que por el correo electrónico, aquí les voy a dejar en el grupo mi teléfono y un correo electrónico por si necesitan alguna información. Ese es mi teléfono, es +1 porque es teléfono de Estados Unidos. Déjenles pongo +1 512. Y les voy a dejar un correo que es. ¿Alguien tenía la mano levantada? Sí, Jessica. Ok, yes. Sí, Jessica. Sí, gracias por el tiempo. Miren, pues que yo solo quería dar gracias por todo lo que he escuchado, pero también em, qué bueno para todos los que trabajan en los ambientes Montessori o escuelas Montessori. Yo trabajé en una escuela y yo quisiera encontrarme a los niños que trabajé con ellos y pedirles perdón por todo lo que hice y que no era correcto. Me lamento y espero que lo que yo hice porque no sabía, porque no tenía esta educación, no les haya causado daño. Espero que sean adultos funcionales. Entonces, qué hermoso es escuchar todo esto para los que están trabajando con niños o los que tenemos niños en casa. Mi niño ya es un joven y cuando yo entré a casa de niños con la Ligia, yo amé tanto esto. A veces sentía, se me grifaban los pelitos de que yo quería saber todo esto, hubiera querido saber todas estas cosas cuando mi niño era un bebé. Sin embargo, ya lo vine a conocer cuando él estaba grande e implementé muchas cosas y me ayudaron, porque para las que me conocen, pues mi hijo Estea, ¿verdad? Ayer les comenté acerca de él, ¿verdad? Cómo me ha ayudado muchísimo. Así que gracias por ayudarnos a recordar todo esto. Ayudemos a los niños que sean felices. Los niños sufren mucho. Yo sufro, yo sufro cuando miro que los niños los maltratan en la calle, en las escuelas. Mi hijo llevaba un libro de Mindful en la escuela y los maestros no lo entendieron. Yo amé ese libro, lo ayudaba en mi casa, pero lo quitaron. Y era un libro perfecto para el autodesarrollo, para el desarrollo emocional, el autocontrol, es una cosa increíble. Entonces las escuelas necesitan mucho, pero los que trabajan, ojalá puedan implementar todo esto. Ayudemos a los Gracias. niños y démosles mucha paz. Gracias. Gracias, Jessica. Y respecto a esta parte que dices que te gustaría pedir perdón, yo solo quiero agregarte y espero que te pueda ayudar esto. Y es que lo que hacemos por omisión, por desconocimiento, está perdonado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cuando conocemos y entonces Ujú. con el conocimiento de causa seguimos como haciendo daño, haciendo cosas que están lastimando, pues ahí el escenario cambia, ¿no? Entonces, qué bueno que ya sabes qué es la educación Montessori, qué bueno que tienes otra mirada de la educación y qué bueno que estás haciendo cambios en casa, porque siempre creo que es como un efecto que existe donde se va multiplicando como esta forma de acompañar y de hacer las cosas, ¿no? Alguien preguntó, ahorita leí en el chat, ¿por qué no Play-Doh? Y la razón es porque la masita que nosotros hacemos la que es simplemente harina, aceite, agua caliente y pintura vegetal. Si se la meten a la boca, porque muchos niños menores de 3 años se la van a meter, no pasa nada si se la tragan, a no ser que tenga, ¿cómo se llama? Intolerancia al gluten, ¿no? Pero no pasaría nada si se la meten a la boca. Entonces, para que no te estés peleando con que no te la metas a la boca, no te la vayas a comer y que lo dejes experimentar lo que quiera con esa masa. Por eso es que es mejor que no utilices esta otra masa que tiene químicos, ¿ya?
Eh, Hay Hag- varias preguntas, pero hay dos que Haglin. levantan la mano. Entonces vamos con Jacqueline y después con No. Hola, buenas tardes. Creo que es más que todo un comentario más allá de una pregunta, porque pues yo soy de Honduras y no es, lastimosamente en nuestro sistema educativo más en el sector privado, contratan cipotes en muchachas en preescolar y porque son las que pueden dibujar, pintar y no sé qué, y, y, y no tienen, o tal vez están en un proceso de formación de educación superior, pero en un proceso. Y realmente creo que se pierde esa esencia de que esa es la edad en la que más profesionalizado tiene que estar quien está con los niños, porque es cuando lo que mencionaban, estamos sembrando semillas. Entonces es como un poco de llamarnos principalmente a quienes tienen centros, ya sea Montessori o no, de que realmente se enfoquen en esa parte de los niños y de quienes están con los niños, que ha sido como quien dice la base de la ponencia suya, que excelente, de verdad, nos abrió también muchas formas de pensar y corrigió otras. Y entonces es como esa conciencia que todos tenemos que tener, incluso al momento de aceptar un trabajo, ¿verdad? Y decir, voy a trabajar con niños y hey, estoy preparado para esto, estoy preparada para hacer eso. Es nada Qué más el... buena, qué buena pregunta acabas de hacer, qué buena reflexión acabas de hacer. Y efectivamente, hay trabajos donde no deberíamos de estar. O sea, y aquí voy a decirles algo que hacía una de, la señora Hanrad, fue una de mis entrenadoras cuando yo me formé como guía. La señora Hanrad fue formada por la doctora Montessori directamente. Ya murió la señora Hanrad. Y ella nos decía, no tienes que estar aquí, vete a ser secretaria, estudia para ingeniera o haz otra cosa donde no dañes, donde no dañes, porque los daños que hacemos en esta etapa se quedan grabados y esos engramas, esos surcos cerebrales, esos caminitos que recorremos, no los borramos de la nada, ¿no? Nos va a costar mucho dinero con el psicólogo, el psiquiatra, la medicina, el antidepresivo y todas esas cosas que necesitamos de adultos, allá están las raíces, ¿no? Ahora se habla más acerca de salud mental, ¿no? Ahora se está validando más, pero ¿en cuál economía, estoy hablando de en países de Latinoamérica y en general, nos alcanza el dinero suficiente para ir a terapia, para pagar un terapeuta? O sea, ¿quién tiene el ingreso como para, además de todo, agregar el extra de pagar una terapia, ¿no? Porque dicen, no se ha validado, pues aunque se valide, ¿y cómo le hacemos para pagar todos esos servicios? Sí los necesito, pero o le doy a mis hijos de comer y los llevo a su deporte y a su escuela, o me pago esto, ¿no? Entonces, son muchos factores los que están en medio y una de las cosas que sí tenemos que proveernos nosotros, tanto como padres como educadores, es nuestro bienestar también, ¿no? El saber que necesitamos estar bien si vamos a trabajar con niños y el saber que no es solamente por capricho o por verme bonita, sino por necesidad, porque es una facultad que necesito tener para estar con los niños. Norma. Sí, gracias por el espacio, pero básicamente es para dar las gracias. Y me identifico con el comentario que hizo la anterior colega, donde ella decía que le pedía perdón a sus alumnos, ¿verdad? Pues yo soy maestra también, pero eh, yo con quien fui dura fue con mis hijos, ¿verdad? Porque uno con los hijos quiere que sean lo mejor. Entonces, ahora que estoy en este aprendizaje, digo yo, ¿por qué yo no supe esto cuando tuve mis hijos pequeños? ¿Verdad? Pero por eso ahora que estoy en esto, porque aunque yo me gradué de maestra, pero trabajé en otras áreas y hasta ahorita he retomado lo que es el magisterio y por eso estoy estudiando con Ligia para actualizarme, pero estoy tan sorprendida cómo está el avance en cuanto a la neurociencia. Estoy sorprendida en este método Montessori, estoy sorprendida en cuánta ignorancia existe de parte de este método y lo que dijo la anterior compañera también,
de que las escuelas contratan a niñas o que vienen saliendo de sus colegios porque saben inglés, ¿verdad? Pero no tienen la metodología, no tienen la didáctica. Entonces, ahí va el asunto. Por eso es que la educación va cada día peor. Y en una ocasión estaba escuchando una conferencia de una psicóloga donde mencionaba que si nosotros aplicamos, ¿verdad? Todo lo que debe de darse, lo que estamos aprendiendo nosotros en cuanto a la psicología, si los niños fueran atendidos de la manera correcta, definitivamente los psicólogos no tuvieran trabajo, ¿verdad? Porque, como usted mencionó hace poco, todas esas cicatrices las vemos hasta que ya somos adultos. Ujú. ¿Verdad? Entonces, sí, y qué bueno, pues ahorita yo estoy emprendiendo aquí en mi casa y yo no sé, con lo poco que conocimiento que tengo y que estoy aplicándolo y veo cómo lo puedo aplicar en estos niños que son neurodiversos, así es, ¿verdad? Neurodivergentes. Neurodivergente, exacto. Pero lo poquito que he ido aprendiendo lo voy aplicando en ellos y cómo veo la diferencia y que me da tanta ternura, tanta cosa, que quisiera retroceder el tiempo, lastimosamente no puedo hacerlo, pero lo que me queda de tiempo lo vamos a dedicar a seguir aprendiendo y apoyar a estos padres que necesitan mucha ayuda también. Muy bien. Ok. Ese comentario quería dar. Y Gracias, muchas Norma. gracias. Y muchas bueno, nada gracias. más como para agregar y que te ayude, te sirva como curita o como aliciente. No llegamos tarde a donde tenemos que llegar, llegamos cuando tenemos que llegar, ni antes ni después. Estás en el tiempo que te tocaba llegar, así es que haz todo lo que puedas con todo el amor, el respeto y el conocimiento que tengas por los niños. ¿Y Eduardo? Gracias. Más que todo, agradecerle por lo del espacio. Sinceramente, ay, disculpe por el ruido. Eh, a mí espero también que, también como pasa en el sector público, porque aquí en Honduras lastimosamente a veces ponen maestras en preescolar por política o por cuestiones X, Y o Z, ¿verdad? Que no tienen lo que es la vocación. Algunas son un amor, una miel, pero algunas dejan mucho que desear. Inclusive a veces irrespetan al autista de una manera horrible, pero gracias por la ponencia, Erika, sinceramente. Gracias a ti, Eduardo. Y bueno, cuando observamos estas cosas hacia afuera respecto a lo que está ocurriendo en la educación, creo que es un llamado de atención para los que tenemos conciencia respecto a que cada vez deberíamos de ser más y cada vez deberíamos sumarnos más los que queremos hacer las cosas diferentes, ¿no? Y hacer las cosas diferente como con esta conciencia, con este respeto y con este amor hacia los niños, ¿no? Creo que no hay culpables, solamente hay circunstancias y es un momento donde todo se ha vuelto dinero y economía por encima de atención y desarrollo, ¿no? Entonces, siento que es un momento sensible como a nivel mundo, con tantas cosas que están pasando y que una de las cosas a las que tenemos siempre que volver es como a la fe y a la confianza, la fe en el niño, la fe en nosotros y la fe en una mejor humanidad. Y creo que para eso estamos trabajando. Les agradezco mucho el espacio, Ligia. Muchas gracias por tu invitación. No sé si tengas algún otro comentario. Pues es que la verdad sí, hay varias preguntas. A Es ver, que ¿cuáles? Venga. sí, aquí hay, bueno, estaba viendo una uy Dios, estaba viendo una de Silvia, Mm, pero no sé si ya la contestó, porque dice, en niños pequeños de 3 o 4 años acompañamos las pataletas. ¿Qué hacer cuando un niño de 7 u 8 años hace pataletas de gritos, saltos, golpes? Hay varias. Y ahí está Paola que tiene otra pregunta y otra por allá. Ok, Entonces, de en niños el de 6, caso de 7 años. Silvia, De ajá, niños de 6 y 7 años cuando hacen gritos, golpes y demás,
tendría que conocer un poquito más si el niño de 6 y 7 años que hace gritos, golpes y todo eso, cómo ha sido manejado hasta ahorita para llevar como la situación hasta ese nivel, porque han ido escalando. O sea, el que ya esté gritando, golpeando, no sé si a él mismo o a la pared o a los papás, porque pasa también que hay niños que intentan golpear a la figura de autoridad, llámese papá, abuela, maestro, quien sea. Entonces, y ver si sus condiciones del desarrollo están bien, o sea, es decir, si en la condición, porque esto que me refieren, que tiene 6 y 7 años, estoy pensando que es un niño que ha venido escalando, que ha ido de menos a más, o sea, que empezó con algo muy simple. Visto desde la filosofía Montessori, para María Montessori los berrinches, los tantrums eran necesidades no resueltas del niño, ¿no? Una necesidad no resuelta que puede decir, bueno, pues normalmente pensamos en necesidades y pensamos, pues es que quiere agua y es que quiere comida o es que quiere dormirse, tiene sueño, ¿no? Son como las necesidades biológicas, ¿no? Que tenemos que satisfacer. Sin embargo, si tú educaste a tu hijo y todos los días lo dejaste que usara la tableta 1 hora al día y otra hora de televisión, estas 2 horas las convertiste en parte de sus necesidades, de su desarrollo vital. Cuando se las quieres quitar, le estás generando un estrés por algo que él o ella ya se acostumbra a hacer. Eso está relacionado con una pregunta que leí respecto a las pantallas, que decían que por qué ahora la tolerancia a la frustración era más baja. Bueno, esa parte tiene que ver directamente con lo mismo, porque los niños están expuestos desde muy tempranas edades a las pantallas y las pantallas tienen una tachita. Las pantallas no deberían de aparecer antes de los 6 años, ni siquiera 10 minutos, ni siquiera 10 Sí. minutos, pero las pantallas aparecen antes de ese tiempo y las respuestas que nos dan las pantallas al cerebro están a un clic de distancia. Y las respuestas que los niños esperan están a un clic de que cambie el cartón, ¿no? De que cambie la caricatura, ¿no? Hay un estudio acerca de Cocomelon, de una famosa caricatura que hay, que está vista por millones, billones, billones de gente, y no se imaginan todo el daño cerebral que hace esa caricatura, y no se imaginan lo multimillonario que es la gente que tiene diseñada esa caricatura. Hay toda una investigación alrededor de esto. ¿Qué les quiero decir? Si ven esa caricatura, los personajes no paran de moverse porque el movimiento mantiene al niño ahí, lo mantiene ahí. Pero las consecuencias que tiene que los expongamos a estas caricaturas donde tiempo, no se imaginan, son irracionales. Ahorita no tengo las diapositivas aquí para leérselas tal cual, pero es una investigación que se hizo alrededor de esta caricatura, por ejemplo. Este es un ejemplo para explicarles que muchas de las consecuencias que tenemos ahorita en los problemas de conducta, como niños con baja tolerancia a la frustración, niños resolviendo la frustración con pataletas, pegando, aventando cosas, etcétera, han sido conductas que han ido escalando de mucho menos y han ido creciendo a más, a más, a más, a más, a más, hasta volverse insostenibles. Pero si tienes 6 o 7 años, todavía estás a tiempo de hacer mucho, porque cuando llegue a la adolescencia y todavía no has corregido esto, cuidado, cuidado porque estás ya en un peligro muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, en este caso tendría que conocer más detalles, pero de inicio podría decirte cómo ir a revisar en qué situaciones responde así, ¿no? Por ejemplo, si en una situación es que lo llevas al supermercado y quiere que le compres un juguete siempre y si no se lo compras va a hacer eso, entonces no lo lleves al supermercado y evita entrar en esta situación, por darte un ejemplo, ¿no? Habría que revisar en qué momentos, en qué circunstancias reacciona así para analizar si lo que tenemos que cambiar es ambiental o son las respuestas del adulto, porque tenemos que hacer 2 tipos de cambios, las respuestas que da el adulto o las respuestas que están en el ambiente, pero cada caso es particular, entonces sí tendría que tener más información. Sí, bastante, bastante interesante lo del estudio de Cocomelon. Hay que investigar eso. Porque es una caricatura que comúnmente se le da a todos los niños. Caricatura le digo yo, Te video. mando la información para que lo compartas, Ligia, porque es Ujú. serio. Sí, y es importante que también lo sepamos. Hay mucha gente que cuando ya viene el bebé no se ponen a pensar en comprarle pañales ni nada. Lo primerito que muchas mamás piensan es el tipo de tablet. ¿Y qué forro le van a poner a esa tablet? Entonces, no. Yo igual de acuerdo el tema con las pantallas. Por aquí vi otra pregunta. Dice, ¿cómo trabajar la motivación dentro del ambiente Montessori? Se refiere a qué estrategias
podemos usar con nuestros niños que no se interesan por ningún material y prefieren salirse del ambiente o no realizar ninguna actividad en todo el día? Ok, depende de la edad de estos niños. No sé si es Ujú. un niño de taller o si es un niño de casa de niños o si es un niño es No que dice. cuando me hagan una pregunta, si me regalan la edad, es más fácil que las pueda responder. Pero bueno, voy a suponer que si es un niño de taller, por ejemplo, eh, lo que leo en esta pregunta es que el niño tiene la opción de salirse del ambiente, ¿no? Y esta es una opción que se da al niño que en el ambiente trabajó. Ujú. Entonces, el niño del ambiente Montessori debe saber que hay expectativas que estamos esperando de ellos y que este es el tiempo de trabajo y que este es el tiempo de jugar y que este es el tiempo de dormir y que este es el tiempo de ir a casa. Entonces, tener un horario en el ambiente te ayuda y lo ayuda a él a estructurarse y este horario también lo necesitas en la casa para saber, es tiempo de trabajar. Ujú. ¿Con qué material quieres trabajar? ¿Quieres trabajar con este material? Voy a tomar los que tengo aquí a la mano porque no están lejos de mí. ¿Quieres trabajar con este material? Y le das dos opciones. Entonces, con este, vamos a tu mesa a trabajar. No, hay niños que no puedes decirle, ve y escoge todo lo que quieras al ambiente porque necesitan que los ayudes, dándoles opciones, dos opciones, tres opciones, elige uno. No, no quiero ninguno. Ok, hoy me va a tocar elegir por ti. Y entonces tú eliges el material por él hoy, porque él no está listo para hacerlo. Al momento siguiente vuelves a repetir lo mismo. Repite eso por una semana y vas a ver que eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Ujú. Cuando el niño se quiere ir afuera es porque ha trabajado dentro del ambiente y si va a ir afuera es va a recolectar hojas, va a ir a observar el jardín, va a ir a hacer una actividad con propósito. Ujú. Tengamos en cuenta que en el ambiente Montessori una de las premisas es las actividades tienen un propósito inteligente y en base a este propósito inteligente es que tomamos esas actividades. Excelente. Dice también alguien aquí, ay, ya estoy perdiendo todas las preguntas. Creo que había, ya no hay verbo. No, sí, creo que no. O sí. Creo que ya acabamos. Sí, 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 Bueno, sí. pues dejé mis teléfonos, dejé mi correo también. Me tengo que retirar, Ligia. Muchísimas gracias a ti, a todos por la invitación. Qué gusto tener tanta gente por aquí. Voy a otra reunión que tengo ahorita en un momento. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias de verdad por haber hecho este tiempo y por haber pues dejado este espacio. Nosotros nos vemos a las 7 con la siguiente ponencia también. Tenemos media hora como para más o menos levantarnos y todo lo demás. Y nos vemos de 30 minutos. Gracias, Lili, por el espacio. A Bye, todos, nos Ligia. vemos Hasta en un luego. Bye, ratito. bye. Bye.